Ya nos acompaña Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil, para conversar sobre la votación efectuada ayer respecto de las reformas al Código Orgánico Integral Penal y especialmente las relativas a las causales para permitir el aborto. Monseñor, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dialogar sobre este tema que ha sido muy controvertido en todos estos días y que finalmente en la Asamblea no fue aprobado, diríamos. Sí, ciertamente. A ver, y la aclaración sobre el punto, porque se requerían 70 votos para lograr la reforma al Código Orgánico Integral Penal, y no se llegó a esa votación. Pero dentro de una votación hay votos positivos y negativos, sí y no, y obviamente quienes se abstienen. La votación a favor de las reformas que hubieran permitido el aborto con estas 5 causales alcanzó 65 votos. La negativa, el voto negativo, que no querían o se oponían los legisladores a estas reformas, fueron 59 votos, monseñor. Es decir, estuvieron muy cerca de lograr esa aprobación, y la postura contraria, provida, algo más lejos de negar definitivamente el texto. ¿Cuál es la interpretación que se le puede dar a esto? Bueno, yo primero creo que es importante subrayar la actitud con la que tenemos que asumir esta decisión que hemos presenciado en la Asamblea, y la actitud de respeto a una posición y otra posición, de tal manera que no caigamos pues en esas actitudes de descalificaciones mutuas, de condenas. Luego también invitar a que, igual que en el deporte, suelo decir yo, también en el plano democrático hay que saber perder y ganar. Hay que perder con valentía y ganar con humildad. Pero más allá de la discusión, si es despenalización por violación, que sabemos fueron 4 causales. Por eso me llama la atención que algunos titulares de la prensa o de la televisión subrayan nuevamente la palabra violación. Y déjeme hacer ahí una precisión, porque lo conversábamos con usted precisamente, ¿no?, la semana anterior. Toda la discusión parece haberse reducido al aborto por violación, y no, había además otras 4 causales: inseminación no consentida, estupro, y incesto, me parece un sí, par más. Y también por lo de las patologías, exactamente, ¿no?, congénitas o adquiridas. Esos temas, por ejemplo, nunca se dijeron. Y creo que eso pesó también en muchos de los asambleístas cuando tomaron en cuenta que no era únicamente la despenalización por violación. Entonces yo creo que eso es importante también, que como ciudadanos estemos presentes. Bien, entonces, pero más allá de continuar con la discusión en el plano puramente jurídico o exclusivamente jurídico, lo del crimen, lo de la pena, en fin, lo demás, yo sí creo que es una invitación para todos los ecuatorianos en este momento a comenzar a reflexionar, realmente a descubrir lo que significa un aborto, porque a veces hablamos de una manera tan ligera, tan superficial, que no sabemos lo que significa un aborto, donde sea espontáneo o provocado, muere alguien. Esa parte no se dice. Luego también otra pregunta para mí importantísima es las causas. ¿Por qué la gente aborta? Porque es un hecho, no podemos negar. Hay cientos, hay miles, hay millones de abortos. Pero la pregunta es ¿por qué la gente aborta? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que lo mueve? Bueno, se han ido haciendo encuestas y más, y algunas demuestran que hay causas de carácter social, a veces prestigio. También causas de origen económico, el no poder mantener, sostener a un bebé, especialmente cuando la persona que ha quedado embarazada de una manera no deseada o no planificada está estudiando, está trabajando. Luego también en el caso de la violación, por supuesto, es una de las causas por las que las personas quedan embarazadas. Y así podríamos ir analizando sobre el por qué las personas pues abortan. Pero también tenemos que preguntarnos sobre las consecuencias que tiene el aborto. De eso no se habla. ¿Qué consecuencias físicas tiene? Psicológicas, morales, espirituales, también familiares, laborales. O sea, todos los efectos que un aborto realmente produce a una mujer. También otro punto que deberíamos profundizar en los métodos abortivos. ¿Cómo se practica ese aborto? Hay esos métodos químicos.
cómo eso afecta a la mujer, o los métodos quirúrgicos. Y luego otras preguntas también complicadas, pero que hay que hacerlo. ¿Quién se beneficia del aborto? Las farmacéuticas, las clínicas abortistas, las fundaciones, ¿quiénes se benefician? Y así una serie de preguntas. Y otra pregunta también que para mí es importante, ¿qué pasa con los restos de los fetos? ¿A dónde van a parar? ¿Van a un basurero? ¿O son utilizados para otro tipo de cosas? Entonces son preguntas que nosotros deberíamos reflexionarlas de una manera serena, objetiva, profunda. Y la no, reflexión. Sí, no es una declaración apocalíptica la que ustedes mencionan, ¿no? Esto de dónde van a parar los restos de un feto, porque lo reconocí hace unos días atrás, Planet Parenthood, un programa estadounidense de, entre comillas, planificación familiar, que esos, es que suena horroroso decir desechos realmente, ¿no? Esos restos de los fetos son utilizados inclusive en industria cosmética. Lo reconocían ellos mismos. Pero a propósito de todo esto que usted menciona, de las causas del aborto, en Estados Unidos alrededor del 73, en la década del 70 en definitiva, se aprobaron leyes pro aborto, y quienes defienden esas leyes, veía recientemente un artículo, me parece que era en el New York Times, que decía que a partir de entonces se había producido una disminución de la criminalidad, porque el niño no nacido, que antes generaba delincuencia, tal cual, que antes generaba delincuencia, ahora no estaba naciendo por efecto de estas leyes pro aborto. Es decir, vinculaban el problema social de la delincuencia directamente con el embarazo no deseado, lo cual me parece terrible, además sin sustento, por una parte. Por otra, datos de un instituto, el Instituto Guttmacher debe ser, en Estados Unidos también, que se dedica a analizar datos sobre el aborto. En la década, en el periodo del 2010 al 2014, ellos señalan que el 35 por mil de los embarazos que terminan en aborto inducido es en mujeres casadas y el 26 por mil en mujeres solteras. ¿Qué refleja la cifra? Evidentemente que no hay una violación que se está cuyo embarazo, cuyo efecto ha sido un embarazo que se está interrumpiendo. Hay esas otras consideraciones que usted menciona, la económica, por ejemplo, Sí, entre otras muchas, la social, el hecho de ser de pronto una pareja demasiado adulta para concebir, o simplemente ya no querer tener más hijos. Hay todas esas otras cuestiones que no se mencionan, ¿no, señor? Sí, por eso decía, necesitamos una reflexión a partir de estos datos que las investigaciones nos van ofreciendo. Pero no podemos quedarnos en la reflexión también, necesitamos pasar a la acción. ¿Qué hacer? Esa es la gran pregunta. Nosotros hemos ido planteando algunas soluciones, una de ellas la formación que llamamos nosotros integral, una formación biológica, psicológica, moral, espiritual, para que los niños, los jóvenes, varones y mujeres, se den cuenta realmente de la vida. Hay una pregunta clave: ¿cuándo comienza la vida? ¿Cuándo comienza? La ciencia lo dice desde la concepción, pero hay posiciones también que dicen que no, que la vida comienza recién con la anidación. Y si pasaba esta ley, mire usted, si pasaba esta ley, quedaba pues ahí indicado que la vida comienza a partir de la 14ª semana, porque antes se podía abortar. Entonces, ¿qué significa eso? Otros hablan de que la vida humana o el ser humano comienza a tener sus derechos, sujetos de derechos, cuando nace. Entonces son preguntas ahí en la formación que tenemos que hacerlo. Luego otros programas que me parecen importantes también, ya hablando del tema de la violación. Hay que implementar programas para erradicar la violencia física, psicológica y sexual en contra de la mujer. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, sabiendo que es una de las causales por las que las personas quedan embarazadas. Y de eso no se trató en absoluto. Por ejemplo, no se habla. ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, con el violador? Que ¿Qué se va a tampoco hacer? se trata en el código. No se trata. Entonces el tema de la violencia contra la mujer debemos asumirlo de una manera frontal. Y aquí todos tenemos una parte. Luego tenemos otros programas que nosotros llamamos ya de acompañamiento. Acompañar a una mujer en crisis. Porque cuando alguien resulta embarazada sin haber deseado, sin haber planificado, el drama que vive es terrible. Es una especie de shock. Tiene presiones psicológicas, presiones familiares, presiones sociales, presiones económicas, no sabe qué hacer. Y eso le pone un ambiente, yo digo, de miedo, de angustia, de desesperación.
Entonces ahí cuando dice, no, una decisión libre, digo, la persona no es libre, está presionada, no es dueña de sí. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo acompañar? Y aquí nosotros tenemos sus programas de acompañamiento. Y desde mi experiencia, lo he dicho varias veces y ahora lo repito, que cuando la persona se informa bien, primero sabe que hay alguien que le acompaña. Le acompaña desde el punto de vista médico también, social, familiar. Esa persona dice, no, yo voy a tener ese bebé. Luego se le abre también la posibilidad de que pueda dar en adopción. O sea, es posible. Entonces se puede plantear el aborto como la única solución a esos problemas. Entonces el acompañamiento a esas mujeres en crisis que llevamos, pero también el acompañamiento ya posterior a las mujeres que han abortado. Nosotros lo tenemos en varios programas y sin juzgar ni condenarla, porque los efectos que ellas viven realmente solo ellas son capaces de describir. Aunque eso no aparece en las estadísticas, en los libros, a propósito, porque no les interesa hablar de esos temas, ¿no? Entonces son esos programas, yo creo, de acompañamiento, los que también el Estado tendría la obligación de implementarlos. Claro, porque las iniciativas que pueda tener la Iglesia Católica especialmente no cubren todo el espectro del problema, por supuesto. No lo solucionan, pero sirven de buen ejemplo. Nosotros tenemos una gota de agua frente a los cientos y miles y millones de personas que son abortadas, ¿no? Bueno, cifras globales, 60 millones de abortos inducidos a nivel mundial por año. Es una cifra genocida realmente. Señor, pues usted mencionaba, hay una serie de cuestiones en las que está ausente el Estado. Quizá la sociedad civil está más organizada, quizá la Iglesia está más organizada en ese sentido, pero el Estado está ausente. Y quizá puede ser o debería ser un problema acometido desde el Estado central, ese acompañamiento que usted menciona sobre en las mujeres que por alguna razón han sido, por ninguna razón, ninguna es válida, mujeres que han sido violadas y que están en gestación de un nuevo ser humano. Pero no solo eso, sino la prevención de la violencia intrafamiliar, que muchas veces es causa precisamente de casos de violación, en lo que también el Estado está ausente y no se toca en estas reformas al Código Integral Penal, entre otras, o la facilitación de la adopción, como una forma de crear una vía para salvar precisamente las dos vidas como se ha venido defendiendo. ¿Qué hacer frente a todo eso? Bueno, yo creo que primero partir de la norma constitucional del artículo 45, donde habla abiertamente que el Estado se compromete o debe cuidar y garantizar la vida desde la concepción. Entonces, por ejemplo, a partir de ahí, el Estado sería obligado a implementar lo que se llaman las políticas para que ese niño pues tenga un desarrollo normal. Y también hay otra ley que habla directamente de las madres embarazadas y que el Estado tiene obligaciones de cuidar a la madre embarazada, de protegerla, inclusive que tiene que ofrecerle vivienda, trabajo, educación. Entonces, ¿dónde están esas políticas? Entonces, claro, lo más fácil que es que aborte. Y así nos evitamos todo ese tipo de exigencias que tenemos, ¿no? Y se elimina la carga presupuestaria que pudiera haber sobre... Por supuesto. Entonces, digamos, las instituciones estatales, pero también las instituciones sociales. Tienen que hacerse cargo de esas personas. No simplemente levantar la voz de la defensa de los derechos, sí, me parece bien, pero el ejercicio de los derechos también. ¿Cómo ejercemos? Y por supuesto las instituciones religiosas, en ahí entramos nosotros, que tampoco podemos quedarnos indiferentes, cruzados de brazos. Y como usted decía, nosotros es poquísimo lo que hacemos. De hecho, en ese acompañamiento de personas en crisis, hemos en esos últimos 10 años, porque no es de ahora, hace unos 10 años que vivimos trabajando, son 16 organizaciones que tenemos en el país, hemos logrado salvar así literalmente a más de 20,000 niños. Pero claro, 20,000 niños frente a 100,000, 200,000, 1,000,000 de abortos es poco, pero al menos hacemos algo, ¿no? Entonces nosotros como iglesia tenemos esto, por supuesto. Entonces, por ejemplo, ¿dónde están las políticas del Estado o también de otras organizaciones para acompañar a la mujer? Nosotros solemos decir, no basta llevarle a la mujer al abortuario, dejarla ahí y abandonarla. Hay que pensar qué pasa después de eso. ¿Qué sucede con ella? Bajo pues el concepto de que no hay ningún efecto, ninguna consecuencia, adiós. Y eso me parece una manera también muy irresponsable. Digo, ¿dónde está entonces todo lo que se proclama, ¿no? El defender a la mujer en su integridad, en todos sus derechos. Ahora, todo esto quizá probablemente necesita un impulso jurídico, monseñor, o
una presión social para que se ejecuten todo esto que hemos venido mencionando. ¿Desde la Iglesia se va a obrar en uno u otro sentido? Bueno, yo creo que esa sería una de las tareas de la Asamblea, porque la Asamblea justamente tiene que hacer leyes para que sus principios constitucionales se cumplan. Es ahí la función principal de lo que yo entiendo, ¿no? Tienen que legislar, buscar los modos, los medios para que el niño sea, la vida del niño esté garantizada desde la concepción. Y por supuesto también nosotros como Iglesia aunar todo tipo de esfuerzo para apoyar ese tipo de iniciativas. Ahora, ¿la lucha por la vida se ha terminado? No, ¿qué va? Y es una lucha que debe continuar. Por eso decía la formación. Hay que pensar que cada generación comienza de cero. ¿Qué quiero decir con eso? Que tiene que aprender. Entonces, si no hay una formación de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, igual van a continuar este tipo de situaciones. Por eso el gran desafío, particularmente digo para los sistemas educativos y para las familias, para la Iglesia, todas las instituciones, está en la formación. Es decir, que tenemos que redoblar, triplicar el esfuerzo para evitar que las niñas terminen con embarazos no deseados y se abra la puerta del aborto. Por supuesto, o sea, es un trabajo gigantesco, algo que no puede cesar por ningún motivo. 8:24, bueno, al menos por ahora la historia, no creo que como usted lo conversábamos hace unos días atrás, no nos encontrará como la generación que asesinó a sus hijos, por ahora, y que vive la edad de plástico también, ¿no? Que es otro punto completamente distinto. Pero volviendo al tema, sobre todo educativo, monseñor, porque decíamos, y es además parte de las estadísticas globales, no solamente locales, que los abusos sexuales se cometen en su mayoría dentro del entorno cercano de la víctima, un 70% aproximadamente, y mucho de ese entorno incluso compuesto por familiares, no solo amigos que frecuentan el círculo social, sino familiares inclusive. ¿Es una cuestión estrictamente educativa, monseñor? ¿De valores, de principios? ¿Dónde se ataca ese problema? Bueno, el tema de la educación, como decía, es clave, es fundamental. Lógicamente hay que preguntarse si las familias, que son las llamadas a ejercer ese derecho y obligación, están o no capacitadas. Para mí el problema está ahí. Padres y madres de familia que no saben cómo educar a sus hijos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Delegar a la escuela, al colegio, al Estado. Entonces también, por eso el tema de la educación, no solamente a los niños, es todo un conjunto, todas las personas. Ventajosamente en las escuelas y colegios, ahí hay espacios ya de escuela para padres, para adolescentes, para docentes también, para estudiantes. Entonces, como ven, trabajo. Nosotros también tenemos algunos programas ya muy concretos. Hay una revista que se llama Saber Amar. Son unos 12 folletos muy bien elaborados desde el punto de vista científico. Luego tienen sus guías didácticas, cada uno de ellos. Es lo que nosotros ofrecemos también. Y aquí no hay ninguna connotación de carácter ideológico o religioso. Simplemente que la gente, o los niños y los jóvenes, descubran la maravilla, la grandeza, la belleza de tu vida a partir de la ciencia, a partir de lo que la biología, la embriología, la genética ha ido descubriendo. Es que realmente si uno no llega a enamorarse de la vida, nunca será capaz de defenderla. Quizá el exceso de acceso, monseñor, también a ciertas informaciones pueden estar generando todas estas parafilias, inclusive, o desviaciones sexuales que se pueden producir, ¿no? Y allí entra también la supervisión de los padres. Ahora ha habido etapas en las que la ausencia de los padres sobre todo se producía por razones económicas, ¿no? Grandes migraciones que dejaban a familias enteras desagregadas, a veces hasta destruidas o con el paso del tiempo efectivamente destruidas. Esas ausencias pueden haber generado o generan de hecho algún impacto, pero ahora la ausencia no es solamente física, es también digital. Los padres, las familias están con los celulares, las tablets o cualquier cosa en las mesas. Claro, entonces en vez de tener una formación científica, se recibe toda una desinformación ideológica, interesada, de tal manera que eso crea confusiones de los niños. Lo que usted acaba de decir es verdad, o sea, no vas a estar presente. No vas a estar de cuerpo presente, como decimos, sino crear espacios que llamamos de calidad para dialogar, para escuchar, proponer, en fin, que el niño
puede ir descubriendo también esos valores a través de sus padres, y no solo de su palabra, sino de su ejemplo. Muy bien, 8:28, ¿no son unas palabras finales, monseñor, o algún mensaje? Bueno, finalmente yo he estado diciendo, y me parece bien, porque lo que la Asamblea ayer lo ha tratado debe pasar a la presidencia de la República. Entonces esperamos el veto presidencial. Entonces, lógicamente, mi llamado al señor presidente de la República es que sea coherente con lo que siempre ha manifestado, ese respeto profundo a las instituciones. Y en este caso a respetar la decisión de la mayoría de asambleístas que votaron en contra de esa ley, se abstuvieron o se ausentaron, porque también hay que pensar en todos ellos, no solamente en los que votaron a favor o en contra. Entonces yo sí creo que tendría que ser sensible, como lo es en muchos temas, también a esa decisión de la Asamblea. Y luego, más allá de la Asamblea, pensar también que hay la inmensa mayoría de ecuatorianos que estamos en contra de este tipo de violencias, este tipo de situaciones, siempre defendiendo la vida del niño y por supuesto de la mujer, ambas vidas. 8:29, monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil. Muchas gracias por su compañía, monseñor.